es Nemesio Castillo. Quisiera un poco hablar, digamos, sobre mi trayectoria, digamos, de manera muy resumida, un poco para que se entienda el contexto, digamos, en el cual me ubico y desde el cual, digamos, se presenta esta experiencia de intervención. Mi nombre es Nemesio Castillo Viveros, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí en Ciudad Juárez, México. Pertenece al estado de Chihuahua. Mi experiencia de trabajo de intervención ha sido en organizaciones de sociedad civil y también hace aproximadamente alrededor de 10 años he trabajado directamente, digamos, en la universidad. Entonces quisiera compartirles de manera muy didáctica y tratarlo de hacerlo de manera muy clara, digamos, esta experiencia de intervención que se llama Estrategias Comunitarias para la Atención a la Inseguridad en Zonas Vulnerables de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y bueno, en este caso, digamos, participo como primer, digamos, como responsable, Adiel Pérez Díaz, también otro profesor, y María del Carmen Santos Velo, que los tres son profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, quisiera, digamos, comentar, digamos, en contexto, bueno, esta es una experiencia de intervención social, digamos, esta en Jardines de Roma, que es, digamos, una pequeña sección de una, digamos, de una colonia que está al suroriente de Ciudad Juárez. Ahorita les voy a compartir, digamos, los mapas también para que se ubiquen geográficamente en dónde estamos, ¿no? Digamos, como haciendo un recuento, digamos, de la zona, esta zona, digamos, no inicia, digamos, como una zona periférica de la ciudad que se fue, digamos, construyendo pensemos, por espacios de apropiación de personas, sino es digamos, una zona en donde se empiezan a construir, digamos, fraccionamientos o, digamos, nuevas zonas habitacionales. Esta experiencia de intervención la desarrollamos en el 2016. Ciudad Juárez tiene, digamos, un inicio de un repunte importante de violencia en el año 2006, y, digamos, se van acumulando una buena cantidad de, digamos, homicidios anuales. El año más crudo en Ciudad Juárez fue el 2010, que más o menos fueron alrededor de unos 3.500, 3.600 homicidios al año. Ciudad Juárez tiene ahorita una población de alrededor de 1,5 millones. Para que, digamos, el año más o menos 2006 tenía alrededor de 1,100,000, digamos, habitantes. No es una ciudad tan grande, digamos, comparada con otras ciudades del país o con Buenos Aires, pero, digamos, sí tiene un apoyo importante de trabajadores porque, digamos, en 1960 más o menos se implementa el programa Maquilador, en donde vienen específicamente empresas coreanas, chinas, norteamericanas y canadienses a establecer y hacer, digamos, sus productos, sobre todo, digamos, básicamente como, digamos, maquilar o cerrar algunos de sus productos, es decir, no son propiamente productos terminados. En algunos casos sí son productos terminados, por ejemplo, televisores, sí hay algunos productos determinados, pero iPhone, aquí específicamente Foxconn produce algunos de los chips que utiliza iPhone. Entonces, digamos, sí es un polo importante de atracción. Básicamente, como un dato interesante, la ciudad tiene pleno empleo. Generalmente, lo que hacen las empresas maquiladoras es que van a otros estados a traer personas, digamos, para que se instalen en la ciudad. Entonces, específicamente digamos, esta colonia, este espacio habitacional, como lo decía, son, digamos, de alguna forma, zonas habitacionales más o menos desarrolladas. ¿Qué quiero decir con eso? Tienen energía eléctrica, al menos así, digamos, así nacen con energía eléctrica, los servicios básicos como drenaje, pavimentación, son zonas más o menos desarrolladas. Esto pareciera ser que, digamos, tienen los elementos necesarios. Sin embargo, obviamente,
las características de la zona, el lugar de donde se desarrolla, obviamente genera ciertas problemáticas, digamos, importantes. Es decir, son zonas periféricas que tienen un alto índice de vandalismo, de delitos. Bueno, entonces, este es el contexto. Bueno, seguramente por ahí ya ubicarán más o menos en dónde estamos. En la zona del círculo color azul, ahí se ubica específicamente, digamos, Ciudad Juárez, en el centro del país, Ciudad de México, y nosotros estamos al norte, que básicamente Ciudad Juárez es una zona, digamos, totalmente desértica, digamos, como lo dije, más o menos alrededor de 1,5 millones de habitantes, principalmente su impulso, digamos, económico se da específicamente con, digamos, la industria maquiladora. Tiene algunos elementos importantes como es digamos, turismo médico, que mucha gente, digamos, estamos colindando con Estados Unidos y la ciudad, digamos, que está al lado es El Paso, Texas, y que bueno, mucha gente del Paso, Texas, viene y compran medicamentos, se atienden aquí, sobre todo, digamos, como, eh, digamos, una medicina más o menos de cuadro básico, pero también en el aspecto de dentaduras, dentistas, también hay un importante, digamos, demanda. Bueno, esta es Ciudad Juárez, y ahí en el punto, digamos, de abajo, podrán darse cuenta, ahí está Jardines de Roma, que ahí es donde se desarrolló el proyecto, digamos, de intervención. Entonces, digamos, este es un poco el contexto en donde se desarrolla el proyecto. Es prácticamente en la periferia, pero como lo dije, no son zonas que se establecen a partir de, digamos, aquí, digamos, de invasiones, que es muy común, digamos, en México. En este caso es una empresa que se dedica a la construcción de viviendas. Algo, digamos, importante, primero, que hay que tomar en cuenta que es una zona muy alejada, digamos, del centro de la ciudad, y además muy alejada de las áreas en donde se encuentran, digamos, los espacios de trabajo. Entonces, son zonas que no tienen hospitales, no tienen primarias, no tienen secundarias preparatorias. Entonces, de alguna forma, están alejadas de los servicios, digamos, por decirlo de alguna forma, de los servicios sociales básicos de la ciudad. Entonces, ese es un foco rojo que, digamos, ahí está. Estas zonas se empiezan a construir en el año 2010 por, digamos, el crecimiento que se da, digamos, de la ciudad por la demanda de empleo. Eh, en el año, más o menos en el año 2000, entra, o digamos, hay la transición de gobierno, que es Vicente Fox, quien empieza, digamos, quien empieza una nueva forma de gobierno, que es el Partido de Acción Nacional, del PAN. Entonces hay un nuevo cambio. Y estas zonas, por donde dice Intermex, digamos, aquí en el mapa y para abajo, se empiezan a construir, o digamos, se empiezan a otorgar permisos por parte del, digamos, del municipio, y que se empiezan a popularizar, digamos, el crecimiento. Las zonas viejas de la ciudad son en la parte norte, donde dice, digamos, centro, y que esas son las zonas viejas. Las zonas nuevas de la ciudad son estas zonas, como les dije, se empiezan a establecer por nuevas zonas habitacionales, que principalmente, digamos, se usan para, digamos, como ciudades dormitorio. Y bueno, este es un poco el contexto. Aquí está específicamente, digamos, en donde se encuentra Jardines de Roma. Bueno, ¿cómo planteamos a desarrollar el proyecto? Bueno, primero era importante discutir propiamente, digamos, conceptos importantes para articular, digamos, de alguna forma, digamos, la justificación o la argumentación teórica para justificar, digamos, la intervención. Y bueno, partimos propiamente del concepto de comunidad, y que después lo vamos desarrollando y lo pensamos propiamente como una metodología de intervención, digamos, haciendo una pequeña acotación, digamos, desde el trabajo social, que es en la disciplina que yo digamos, que me enfoco. Digamos, hay tres grandes metodologías de intervención, que básicamente tiene que ver con individuo,
digamos, personas, son metodologías específicamente focalizadas en personas, la metodología de grupo y una tercera metodología que es, digamos, comunidad. Ahí tienes ciertos criterios de intervención, entonces bajo ese enfoque o esa metodología se utilizó para trabajar, digamos, en comunidad. La metodología de comunidad principalmente se usa para el trabajo, digamos, en territorio, específicamente en territorio, donde hay ciertas características homogéneas que obviamente permiten la intervención. Bueno, entonces en ese sentido, digamos, partimos digamos, de algunas definiciones apropiadas para entender, digamos, lo que es propiamente comunidad. Y bueno, en principio partimos que, digamos, es algunas características que lo distinguen, que puede ser, digamos, una lengua, ciertas características, digamos, culturales, como pueden ser algunas tradiciones o algunas costumbres que le dan algunos, digamos, elementos, o propiamente, digamos, se habla de esta idea de espíritu, digamos, de pueblo. Entonces, la idea es precisamente tratar de articular elementos comunes que nos permitan desarrollar una intervención social. Ahora, ¿desde dónde? Desde la comunidad. Es decir, no es que va propiamente, digamos, esta idea de irles a imponer, digamos, ideas o de irles a imponer un proyecto, sino es propiamente, digamos, en conjunto con la comunidad, desarrollar los procesos de intervención, que eso lo voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Y bueno, como antecedente también partimos que, digamos, algunos elementos como separadores o elementos que distancian propiamente esta idea de comunidad, bueno, pues, digamos, de alguna forma es digamos, la idea de división de trabajo, que, digamos, es un elemento de supervivencia, pero también genera algunas, digamos, consecuencias propiamente, como pueden ser, digamos, precisamente una idea de clase, en términos de económicos, en términos, digamos, culturales, son algunas distintivas. Es decir, también la comunidad es algo que une, sin embargo, también puede ser algo que separa en términos de las características propias que puede tener. Pensemos la lengua, pensemos, digamos, algunos elementos como clase social. O incluso, si hablando en términos propiamente, digamos, económicos, también podríamos hablar una cierta clasificación, digamos, de cierta subordinación propiamente en la forma como se establece, digamos, una comunidad. Bueno, un elemento característico puede ser, digamos, el elemento, digamos, territorial, que obviamente sería el lugar o el espacio en donde se ubica este grupo poblacional que tiene ciertos elementos, digamos, característicos. Puede ser alguna delimitación geográfica propiamente. ¿Qué sería, digamos, un elemento? No es el único elemento que puede digamos, articular propiamente la comunidad. Y bueno, seguramente por ahí alguno de ustedes o alguno de ustedes habrán escuchado Natalio Kisselman, que es, digamos, un argentino que tiene mucho trabajo respecto falleció hace ya un buen tiempo, pero dejó un gran legado respecto, digamos, al trabajo con grupos y al trabajo con comunidad, y que propiamente plantea, digamos, elementos de interacción, de conciencia, en un sentido de responsabilidad colectiva, y que, digamos, implica cierta discusión, cierto análisis, digamos, en el espacio, pero que de alguna forma se distancia de elementos solamente geográficos, sino no solamente es la geografía, sino también otros elementos, digamos, importantes, como pudiera ser, digamos, no sé, la comunidad, digamos, judía o la comunidad cristiana, ¿no? Pero bueno, entonces para este caso, digamos, obviamente nos importa que existan como estos elementos característicos o estas variables que podríamos tomar en cuenta para considerarla como la comunidad, que puede ser la interacción, digamos, la conciencia, o, digamos, compartir ciertos intereses comunes, que es, digamos, el caso de nuestra experiencia de intervención, como es en la Jardines de Roma. Bueno, propiamente en 1900, digamos, 58, las Naciones Unidas empiezan a plantear precisamente estos, digamos, primeros elementos o estas primeras metodologías que tienen que ver con el desarrollo, digamos, de la comunidad, y que tienen que ver específicamente de la colaboración o de la, digamos, de la organización entre los gobiernos y, digamos, las ciudades o los pueblos. Entonces, la idea es tratar de articular precisamente
de manera colectiva bajo establecimiento de criterios que permitan, digamos, mejorar, digamos, las problemáticas sociales que pueden enfrentar, digamos, en una comunidad. Esto lo plantea, digamos, como otro de los, digamos, teóricos que también, por cierto, es argentino, Ezequiel, digamos, Anderek, y bueno, radicado en un tiempo en España. Entonces, lo que plantea es, bueno, si bien hay una metodología que nos permite articular o que nos permite, digamos, entrar a las comunidades bajo una idea, bajo una, digamos, metodología. Y bueno, digamos, coincide precisamente con, de alguna forma, con la crisis del estado de bienestar, que más o menos la podemos buscar 1970, digamos, dependiendo en cada, digamos, en cada país, pero propiamente, digamos, en México, en 1980, que empiezan propiamente las primeras políticas neoliberales que en principio se dan con la privatización de áreas importantes del Estado, ¿cierta? Digamos, industria, pensemos en México, Teléfonos de México, era una industria propiamente del Estado y que pasa a manos del mercado. Entonces, es aquí en donde empieza de alguna forma un cierto desmantelamiento del estado de bienestar y que son así propiamente las comunidades que empiezan, digamos, a articularse en ciertas necesidades. Y bueno, coincide, digamos, con algunas propuestas digamos, otro teórico importante, digamos, latinoamericano, es Paulo Freire, que empieza precisamente con esta idea de la articulación de la comunidad a partir, digamos, de conceptualizar el desarrollo económico, digamos, a partir de una mirada distinta. Es decir, sería construir una alternativa distinta propiamente a la forma como se da el desarrollo, digamos, económico. Es decir, que las comunidades también tendrían que ser participantes propiamente en este, digamos, en este desarrollo. Entonces, digamos, empiezan precisamente a articularse movimientos sociales, movimientos campesinos, indígenas, al menos digamos, en el contexto, digamos, mexicano, y que empiezan precisamente a articularse estos, digamos, movimientos. Y bueno, hay, digamos, dos elementos que tomamos en cuenta un poco para, digamos, potencializarlos o articularlos, digamos, dentro de la comunidad. Y bueno, es el concepto de participación y es el concepto del empoderamiento, que básicamente tiene que ver con que las comunidades se organicen, discutan, analicen sus necesidades y se conviertan en, digamos, en un ente articulador propiamente con el Estado. En este caso estamos hablando, digamos, del municipio, propiamente que articule, que gestione y que sirva efectivamente para, digamos, plantear las necesidades de una manera distinta. En este caso, de nuestro proyecto de intervención, la idea era plantear, o digamos, la comunidad planteó específicamente una propuesta de intervención focalizada en, digamos, en la seguridad. Y bueno, digamos, en términos de metodología de intervención, es decir, como una estrategia de pasos escalonados que permiten precisamente la intervención directamente, digamos, en el espacio, es una metodología digamos, de María del Carmen Rangel, y que precisamente nos plantea una metodología de digamos, de tres grandes, digamos, pasos. Entonces, utilizamos esta metodología precisamente para poder hacer la intervención, para, digamos, articularnos con la comunidad. Esta metodología obviamente nos permite, digamos, hacer una vinculación propiamente con la comunidad a partir de, digamos, profesores y estudiantes que precisamente nos enfocamos en esa, digamos, intervención. Y bueno, aquí, desde un punto de vista, digamos, de Mario Campbell Rangel, es básicamente que el desarrollo comunitario es asumido como un proceso tendiente a fortalecer la participación y la organización. Es decir, es un modelo, es una metodología que nos permite organizar de manera colectiva, con una mirada no desde una, digamos, desde una visión administrativa, sino desde una mirada desde, digamos, los actores colectivos, es decir, desde la comunidad. Entonces, digamos, es que el equipo de práctica se traslada a la comunidad y empieza a articular una serie de reuniones, empiezan
a realizarse una serie de, aplicarse una serie de técnicas que precisamente nos permitan, digamos, digamos, articularnos, que nos conozcan, que nos vinculen y a partir de ahí generar un plan, digamos, de acción. Y que básicamente, digamos, fueron 3 momentos. La primera fase, la que tiene que ver de conocimiento o de diagnóstico, que se desarrolló en el mes de enero, digamos, de enero y febrero, que básicamente se hicieron recorridos sensoriales, se hicieron visitas domiciliarias, diálogo con vecinos, entrevistas informales, y bueno, también se aplicó, digamos, una encuesta, básicamente para poder caracterizar, digamos, a la población. ¿Cuál es, digamos, cuál es el objetivo? Digamos, hacer un diagnóstico para entender las características de la población. Algo, digamos, importante, o digamos, necesario para poderlo, como establecer este proceso de intervención, es que, digamos, la universidad, a partir de una vinculación o a partir de una serie de convenios de colaboración, digamos, la universidad ofrece precisamente digamos, este servicio o estos vínculos que de alguna forma a través del trabajo social se generan, digamos, vínculos de colaboración y se hace un convenio de colaboración entre, digamos, un líder, una líder, digamos, de una calle, de una colonia, de una manzana. Entonces, eso de alguna forma nos permite a tener una interacción mucho más sencilla, mucho más, digamos, concreta. Es decir, hay un trabajo previo, formal, por decirlo de alguna forma, pero no es para nada directivo. Básicamente, nosotros no vamos como grupos especialistas y les decimos qué hacer a la comunidad. Nada en lo absoluto. En lo absoluto. Entonces, la idea es articular un proyecto en conjunto con la comunidad y que precisamente en esta, digamos, segunda fase que se desarrolló en el mes de marzo, que básicamente aquí ya tuvimos propiamente, digamos, un diagnóstico, se hicieron, como lo comenté, entrevistas, recorridos sociales, se aplicó, digamos, una encuesta y a partir de ahí se elabora propiamente, digamos, un proyecto que en este caso fue Comunidad, digamos, Segura. Este proyecto se articuló con la comunidad a partir de ejercicios participativos, se hace una jerarquización de prioridades y a partir de ello, digamos, se establece precisamente este proyecto. Se empiezan a establecer los objetivos, las metas y, bueno, se empiezan a hacer un calendario de, digamos, actividades. El proyecto, digamos, tuvo una duración de 6 meses, entonces, de esta forma, ¿cómo se, digamos, articuló? Y bueno, en el mes de abril, mayo y junio del 16, básicamente se llevó el proyecto, digamos, a cabo, se hizo, digamos, la intervención. Yo obviamente me imagino que obviamente lo rico o lo interesante de esta experiencia precisamente es conocer propiamente cómo se desarrolló el proceso de intervención. Y bueno, algunos elementos para poner en contexto, para, digamos, conocer un poco cuáles son las características de esta colonia, de este espacio. Y bueno, como lo comenté, en primera instancia, como lo dije, son habitaciones, digamos, que tienen luz, tienen energía eléctrica, tienen piso, tienen baño, es decir, pareciera ser que tienen todo lo necesario para, digamos, como para poder parecer una comunidad más o menos que tenga al menos criterios, eh, los criterios necesarios para decir tiene una buena calidad de vida, porque, digamos, tienen los servicios básicos como es la energía eléctrica, como son el drenaje, la pavimentación. Hasta ahí todo está bien. Sin embargo, ¿cuáles son una de las grandes problemáticas? Bueno, primero, lo que se encuentra es un deterioro social, económico y ambiental. La pregunta es, ¿por qué se empieza, digamos, a percibir esto? Primero, el municipio tiene un sistema privado de recolección de basura que es a través, digamos, de PASA, que es, digamos, la empresa que se encarga de la recolección de basura. Este es un elemento importante. Como es una zona muy alejada, los servicios de recolección de basura a veces son una vez cada 15 días. Entonces, imaginemos los desechos orgánicos e inorgánicos que obviamente producen contaminación, los perros, las aves. Entonces, empieza, digamos, sobre todo, digamos, problemas efectivamente que tienen que ver con cuestiones de salud pública.
Ese es un elemento importante, es decir, no hay propiamente una planeación específicamente para, digamos, los servicios de recolección de basura. En el tema, digamos, económico y social, son viviendas que se construyeron específicamente para trabajadores, que piden un crédito, digamos, aquí hay un crédito para los trabajadores que se llama de Infonavit, en donde las personas solicitan un crédito a la vivienda y les otorgan un crédito. Son viviendas, digamos, económicas, que más o menos tienen alrededor entre 40 y 45 metros cuadrados en total. Obviamente eso resulta bastante problemático porque estamos hablando de, digamos, familias de alrededor de, digamos, 3, 4 integrantes, en ocasiones más integrantes, como pueden ser, digamos, también los abuelos, primos o hermanos, ¿no? Entonces, esto empieza a problematizar la situación. Entonces, como dato, para que un poco se den cuenta, digamos, de la magnitud, ese espacio tiene, digamos, hasta ese momento, 154 viviendas. Como lo dije, son viviendas que, que tenían en su momento todos los servicios. Aquí empiezan, digamos, las problemáticas. Solamente en su momento se encontraban habitadas 149 y 105 deshabitadas. Entonces ahí empieza uno a hacerse preguntas, bueno, ¿por qué son viviendas, digamos, por qué la mayoría de las viviendas estaban deshabitadas? En primera instancia, porque, digamos, están muy lejos de los servicios, es decir, a las personas les es muy difícil, digamos, llevar a sus hijos a la escuela. Principalmente las personas que, digamos, decidieron adquirir esa vivienda son personas que tienen hijos. Entonces, el tema es cómo los llevas a la escuela y dónde te queda, digamos, la escuela y dónde te queda, digamos, el lugar de trabajo. Entonces, eso lo empieza a, digamos, a problematizar. También otro dato importante, las viviendas se entregaban con tazas, con puertas. Entonces, empieza, digamos, el tema del vandalismo. Se robaron digamos, las ventanas, se robaron, digamos, las tazas, las puertas, prácticamente se empiezan a vandalizar. Y también, como otro dato importante, también se empiezan a incorporar, o más bien, se empiezan a meter personas, en algunos casos, para, como picaderos, que se llama la gente que se inyecta, digamos, algún tipo de droga, o se empiezan a apropiar de manera, digamos, ilegal. También otro dato, digamos, interesante, muchas de esas viviendas no pagan la luz porque se cuelgan de manera, digamos, informal a la energía eléctrica y por lo tanto, obviamente, el servicio empieza a tener un deterioro. Bueno, estos son algunos datos estadísticos que más o menos el promedio o el dato más recurrente es que, digamos, las viviendas a las cuales se aplicó la encuesta al menos 4 viviendas tenían 3 integrantes. O sea, es como el dato más común. 4 viviendas tenían 3 integrantes, 3 viviendas tenían 4 integrantes. Entonces, ese era más o menos como digamos, como lo común, ¿no? Otro dato importante es que esas viviendas eh, prácticamente estaban habitadas por gente, digamos, de Durango, de Veracruz y Zacatecas. Obviamente, como lo dije al inicio, son personas que vienen con esta idea de que pueden encontrar un empleo, pero las características, digamos, de las viviendas y otro elemento importante, digamos, Ciudad Juárez es una zona desértica. Bueno, ¿qué implica eso, una zona desértica? Por ponerles un ejemplo, en el caso de Veracruz, de Zacatecas y Durango, que son, bueno, Durango y Zacatecas, que son ciudades del norte, pero no son tan desérticos, a diferencia de Veracruz, que es mucha población que viene para acá, tiene un clima más o menos templado. En el norte del país, aquí específicamente en Ciudad Juárez, tenemos un clima en el verano que rebasa a veces los 45 grados centígrados. En el invierno, más o menos estamos alrededor de -12, -5, es decir, son temperaturas extremas. Para alguien que viene del sur del país,
que viene de un clima tropical, un clima templado, obviamente le perjudica de manera, digamos, importante las características, digamos, del clima y que también, además, son créditos que se otorgaron de manera indiscriminada, que no se tomó, digamos, cierta seriedad en el sentido de que no había cierto arraigo y las personas preferían estar en una zona con esas características, pero como lo decía, el tema de los servicios, digamos, los servicios sociales, obviamente eran uno de los elementos importantes porque las personas preferían mejor regresarse a su lugar, digamos, de origen. Y que bueno, estos en términos de la composición, digamos, de las familias, el 39% eran niños, el 12% eran jóvenes y adolescentes, y el 46% eran adultos, más o menos como venía planteando al inicio, y solamente el 3% son adultos mayores. Como lo dije, son matrimonios o familias jóvenes que se empiezan a establecer en estas zonas, obviamente con el 39% más digamos, el 12% de jóvenes, estamos hablando que son población que necesita forzosamente, digamos, una primaria, se podría decir alrededor del 51% de la población necesita un servicio de este tipo. Entonces, obviamente, los servicios quedan muy lejos y por lo tanto, digamos, no se hizo una planeación propiamente. Digamos, respecto a la ocupación, digamos, aproximadamente, digamos, la mayoría trabaja principalmente como promotor, como dije, en la maquiladora, y bueno, mucha también la población está, digamos, en el ámbito digamos, de la informalidad. Y bueno, otro dato importante, como les comenté, cerca del 25%, un poco más del 25% de la población, digamos, estudia, es decir, estudia primaria, secundaria o preparatoria. Y bueno, respecto a, digamos, al nivel de estudios, el 19% tiene primaria, el 42% tiene secundaria, preparatoria 1%, y, digamos, una carrera solamente el 8%. Es principalmente población que está, digamos, que tiene alrededor de entre 12 años de escolaridad. Es decir, es una población que básicamente, digamos, al acceso que puede tener, digamos, es a trabajar en una maquiladora como operador o en su caso en el comercio, digamos, informal. Respecto a las características de la familia, el 13% familia nuclear, el 40% monoparental, el 34% extensa y el 13% familia compuesta. Como bien lo dije, principalmente, digamos, son familias nuevas, por decirlo de alguna forma, familias compuestas, donde puede estar algún primo o algún hermano, pero, digamos, principalmente son familias jóvenes. Bueno, como lo comenté, las técnicas que se utilizaron, digamos, digamos, para articular propiamente el proceso y la organización de la comunidad, principalmente se usaron recorridos sensoriales, reuniones vecinales y la observación, digamos, participante. La idea era que tuvieran confianza en nosotros y que a partir de ahí pudiéramos articular en conjunto con la comunidad, digamos, un proyecto específicamente que permitiera, digamos, resolver sobre todo las necesidades sociales. Como lo comenté, en conjunto con la comunidad se empieza a hacer, digamos, un árbol de problemas en donde se jerarquizan propiamente las problemáticas y se plantea a partir de una priorización de problemáticas y a partir de ahí se hace, digamos, el proyecto. Bueno, ahí básicamente lo que se planteaba en la comunidad es que había un alto grado de vandalismo, delincuencia y, digamos, el tema de la seguridad, homicidios y secuestros parecía que era algo que lo externaba mucho digamos, la comunidad. Entonces, en ese sentido, era un problema central, un problema específico que la comunidad quería, digamos, enfocarse a ese tipo de problemáticas. Y bueno, en ese sentido, se plantea el proyecto de comunidad segura. Y bueno, la intención es precisamente articular los esfuerzos de la comunidad y, digamos, tratar también de apoyar precisamente el seguimiento del proyecto y tratar, digamos, de hacer, digamos, algunas de las gestiones. Bueno, se empezaron a hacer algunas actividades deportivas, culturales, dar seguimiento a las problemáticas, se empezó, digamos, a organizar, digamos, el seguimiento propiamente, digamos, por semana,
en donde se iban discutiendo los avances, digamos, del proyecto. Y bueno, un poco para ir, digamos, cerrando en esta parte. Bueno, primero, cabe destacar que, digamos, algunos resultados o algunas, digamos, realidades son las siguientes. Digamos, la participación ciudadana no fue suficiente porque, digamos, algunas, y casi la gran mayoría, digamos, argumenta que no tiene tiempo para participar. Es decir, al final de cuentas, fueron grupos pequeños de no más de 20 personas con quien se empezó, digamos, a articular el proyecto, básicamente en actividades de limpieza, de organización, digamos, de embellecimiento, por decirlo de alguna forma, con esta, digamos, con esta idea propiamente de, digamos, atender el tema de la basura. Bueno, sin embargo, digamos, hay que tener, digamos, en cuenta que son comunidades por las características que se establecen, digamos, que para empezar, son comunidades que tienen diferentes, digamos, diferentes origen, eh, digamos, de origen en cuanto al estado en donde se establecen ahí en ese lugar y que, digamos, pueden tener algunos propósitos que puedan, digamos, ser distintos. Sin embargo, las personas que participaron, digamos, en el proyecto, obviamente había un cierto interés que, digamos, les interesaba. Ahora, eh, no del todo, digamos, había todo, digamos, como se pudo cumplir el proyecto en sí por el tema, digamos, del tiempo y la disponibilidad de horarios para que la población se, digamos, se articulara. Y bueno, algunos, digamos, algunos resultados importantes. Primero, eh, es el tema de, digamos, la conducta, por decirlo de alguna forma, la conducta positiva. Es decir, las personas que participaron continuaron de mayor, digamos, con el mayor optimismo, tratar de reconocimiento entre vecinos, es decir, tratar de buscar la confianza, la interacción, los vínculos, o de alguna forma tratar de articular un capital social. Es decir, que de alguna forma se les permita el reconocimiento, la confianza, y en ese sentido, digamos, esos vínculos propiamente permitan precisamente la articulación. Y que, bueno, también se pudo articular con las personas que participaron, se pudo articular en fortalecimiento de un tejido social, también la recuperación de algunos servicios públicos, como puede ser, digamos, el tema digamos, de la basura, a partir de la capacitación, digamos, de ciertas gestiones para que hiciera una gestión, una vinculación con el municipio para atender a digamos, circunstancia. Algo, digamos, importante respecto a, digamos, como de manera general, como enseñanza, es que la comunidad aprendió a hacer gestiones, emprendió a organizarse, digamos, se empezaron a articular de alguna forma se desarrolló un capital social, digamos, muy adecuado que precisamente permitió precisamente la articulación. Y bueno, solamente como un dato importante, digamos, al día de hoy precisamente leí, digamos, una nota respecto a la zona y que bueno, bien lo comenté, es que casi la mayoría de las viviendas que estaban habitadas estaban, digamos, colgadas. Entonces, hace algunos días se tronó digamos, un aparato que se utiliza para, digamos, para reducir los voltajes de energía eléctrica, que se llama un transformador, y el día de ayer leí una nota que, digamos, la comunidad se organizó para bloquear una calle, precisamente para poder, digamos, que les cambiaran ese transformador y en específicamente, digamos, lo lograron. La Comisión Federal de Electricidad fue y se los restableció. Digamos, un poco qué es lo que queda de enseñanza. Es que la comunidad aprendió a gestionar, a desarrollarse sin la necesidad, digamos, de un ente articulador, como podría ser, digamos, la universidad, y se organizaron en ese sentido. Entonces, uno de los acuerdos que llegaron con la comisión es que las viviendas se les va, digamos, otorgar un medidor para que, digamos, formalicen formalmente, digamos, el consumo y en ese sentido se evite ese tipo
digamos, de costos. Bueno, básicamente este es digamos, el proyecto. Esto es a lo que se llevó, digamos, esta experiencia de intervención. Como lo dije, el elemento más característico que podemos, digamos, distinguir es esta creación de capital social que permitió la articulación, que las propias comunidades se pudieran organizar por sí mismas. A pesar de que hubo, digamos, cierto desinterés por una parte de la comunidad, sí hubo un grupo constante que, digamos, permitió precisamente la creación de estos vínculos, de esta confianza con la propia comunidad. Y bueno, principalmente esto es lo que quería compartirles con ustedes. Pues bueno, eso es todo y muchas gracias.